El presente es un conversatorio jurídico de la carrera de Derecho, materia Derecho Civil, segundo semestre de la Universidad Técnica de Manabí. Los participantes en este conversatorio son María José Guillén, Alexis Sánchez, Michelle Mejía, Esmelda Bravo, Jacqueline Calderón, Ariana Moreira, Paula Enríquez, Cristel Párraga, Alejandra Plaza, Lisette Castillo y mi persona, Michelle Nogales. En el presente daremos un punto de vista jurídico con respuesta a la siguiente pregunta. ¿La separación de los cónyuges se debe entender como abandono para efectos de entablar una demanda de divorcio? Nos basaremos en el literal 9 del artículo 110 del Código Civil vigente ecuatoriano. Buenas noches, compañeros. Hablándole acerca del divorcio, ya que sabemos que es la disolución del vínculo matrimonial a causas de las causales previstas en el artículo 110 del Código Civil. Dicho en otra forma, es la ruptura del vínculo matrimonial válidamente contraído. No es causal de divorcio separarse, simplemente que alguien coja sus cosas y se vaya del matrimonio, no. Para que pueda aplicarse la causal de abandono, que es el numeral 9 del artículo 110 del Código Civil, tiene que concurrir algunos elementos que son 6 meses ininterrumpidos desde que se produjo el abandono y que haya sido de forma injustificada. Por ejemplo, si yo me voy a trabajar al extranjero por un año y justifico que yo no he abandonado a mi pareja, eso no es causal para divorcio. Pero en el caso de que yo la deje y yo no le diga por qué me voy, simplemente un día cogí mis cosas y me fui. Mi pareja en este caso podría a los 7 o 6 meses y un día entablar una demanda de divorcio. Pero el hecho de que yo me separe y tenga 5 meses fuera de la casa, ahí todavía no califica para que pueda aplicar la causal del artículo 110, numeral 9 del Código Civil. Para mí no aplica la mera separación. Y creo que para la mayoría de los abogados no debe aplicar la mera separación como causal de abandono. Gracias. Respeto su opinión, sin embargo no estoy de acuerdo, pues si no se define la separación de los cónyuges en términos legales desde un principio, la parte afectada siempre será el cónyuge que sufra el abandono, ya que es en esta persona donde recaerá toda la responsabilidad familiar, puesto que el cónyuge que abandonó injustificadamente su hogar está violando lo dispuesto en el artículo 211 del Código de Familia, donde se establece que las responsabilidades deberían ser compartidas con el padre legítimo del infante en cuestión. Por esta razón no me parece justo que cuando se produce este hecho, el cónyuge que sufre el abandono debe esperar que transcurran 6 meses para poder presentar la demanda de divorcio, mientras no se beneficia de la pensión alimenticia que por derecho le corresponde, simplemente porque la ley estipula que el demandado deba cumplir con sus obligaciones a partir del momento en el cual la parte afectada gane la demanda. Buenas noches, compañeros. En mi criterio, el artículo 110, numeral 9, sí presenta un motivo causal para entablar una demanda de divorcio, ya que el abandono injustificado de su domicilio conyugal se configura con el alejamiento físico de uno de los cónyuges del hogar conyugal, al fin de sustraerse de forma dolosa y consciente de las obligaciones conyugales o deberes matrimoniales, que no solo incluiría la cohabitación, sino la obligación de asistencia alimentaria, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 332, numeral 4 del Código Orgánico General de Proceso, el cual determina el divorcio contencioso y, en este caso específico, el abandono injustificado se tramita por procedimiento sumario. La causa del abandono del hogar conyugal no basta solo que exista el alejamiento, la ausencia o abandono. Además debe existir un factor de carácter subjetivo, es el que ofensor o cónyuge culpable, sin causa que lo justifique, no cumpla con los deberes que la ley impone con respecto a los fines matrimoniales. Al momento de legislar se establece como circunstancia el abandono injustificado, siendo este unilateral, ya que no faculta al cónyuge que abandona atentando contra el derecho de igualdad. Gracias. Considero que el abandono del hogar se define como la terminación de la vida común, debido al alejamiento o retiro del cónyuge, conocido legalmente como domicilio conyugal, descuidando con este acto los deberes resultantes del matrimonio, tanto el cónyuge como a los hijos si los hubiera.
El abandono del hogar injustificado por más de 6 meses del domicilio por uno de los cónyuges hace cesar desde el día del abandono de la familia. Los efectos de la sociedad conyugal, en cuanto le favorezcan, estos no podrán iniciar hasta que se dé el comienzo expreso. El divorcio por causal es de carácter judicial, es por ello que se debe iniciar por un juicio. Los causales de divorcio del artículo 110 del Código Civil del Ecuador que se aleguen deben ser comprobados en el juicio. Los causales se encuentran señalados en la ley. El cónyuge inocente o el afectado es el que inicia el juicio de divorcio por el causal, es decir, aquel que se sienta perjudicado porque el cónyuge incurrió en una o más causales de las enunciadas en el artículo 110 del Código Civil, el matrimonio es indisoluble. Buenas noches, compañeros. El artículo 110 del Código Civil del Ecuador, del literal 9, nos habla acerca del abandono injustificado por cualquiera de los cónyuges por más de los 6 meses ininterrumpidos. Hay muchos causales por el cual una persona puede entablar una demanda de divorcio, no solamente por el abandono, que serían por 6 meses correspondidos. El divorcio por causal es de carácter judicial y es por ello que se debe de iniciar por un juicio. Estoy de acuerdo que es un tiempo preciso para una demanda de divorcio y además es aquella situación en la que se halla cuyo paradero y existencia se desconoce. El cónyuge inocente es quien inicia la demanda de divorcio. Buenas noches. Bueno, contestando la pregunta si la separación de los cónyuges se debe entender como abandono para efectos de entablar una demanda de divorcio, pues yo considero que no. Primeramente debemos tener claro que estos son dos conceptos muy diferentes. La separación muchas veces se da como por un acuerdo mutuo entre las dos personas del hogar conyugal, mientras que el abandono es cuando existe el alojamiento físico de uno de los cónyuges del hogar conyugal. Y no es que solamente exista el alojamiento o la cohabitación, sino que también esta persona se exime muchas veces, la mayoría de veces, de las responsabilidades matrimoniales o de los deberes matrimoniales que la ley le impone, como son la alimentación, la educación, entre otras cosas. También tenemos que tener en cuenta otros factores en los que se puede dar el abandono. Muchas veces hay mujeres que sufren de maltrato en sus hogares, y no solamente ellas, sino que también sus hijos. Entonces, si esta persona abandona o deja el hogar, ya no se consideraría abandono. Contestando a la pregunta si el abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por 6 meses interrumpidos sería una causal de divorcio, pues yo creo que no, porque se entiende por abandono voluntario injustificado el incumplimiento grave y ocurrido de forma intencional por parte de uno de los cónyuges respecto de las obligaciones de cohabitación, asistencia, socorro y protección que el matrimonio impone de manera recíproca. En cuanto a esta causal que hace mención al abandono del hogar conyugal, no basta que solo exista el alejamiento, la ausencia o el abandono del hogar. Además, debe existir un factor de carácter punitivo, que es que el ofensor o un cónyuge culpable sin causa que lo justifique no cumpla con los deberes que la ley le impone con respecto a los fines del matrimonio. Gracias. Muy de acuerdo con su criterio, compañera, pero a mí me gustaría acotar algo que es un poco la definición de qué entendemos por separar. Separar es distanciar personas o cosas para que no tengan contacto. Entonces, la separación física de los cónyuges no me parece una razón jurídica para entablar una demanda de divorcio. Ahora, no tiene ningún contexto esto. Entonces, ¿qué nos dice literalmente el artículo 110? Este nos dice que el abandono injustificado de cualquiera de los dos cónyuges por más de 6 meses o por 6 meses ininterrumpidos, esto sí constituye una razón jurídica para entablar una demanda de divorcio. Por lo cual, en este contexto,
el cónyuge que se encuentra en abandono tiene una razón legal y jurídica para entablar una demanda de divorcio. Ahora, con lo que no estoy de acuerdo es que se tengan que atravesar 6 meses ininterrumpidos para que exista una demanda de divorcio, para que se pueda entablar una demanda de divorcio por abandono, ya que las responsabilidades no cesan y la persona que en este caso se quedaría o asumiría todas las responsabilidades sería el cónyuge que se encuentra en abandono. Entonces, esto es con lo que no estoy de acuerdo y me gustaría que fuera un criterio que sea reformado. Michelle, respecto a mi opinión, para mí la separación sí es causal de divorcio, porque el abandono injustificado por más de 6 meses, como lo establece el artículo 110, numeral 9 del Código Civil vigente, en virtud que estos términos son utilizados como sinónimos por las partes procesales. En este caso, el cónyuge que abandone el hogar que había formado por motivo o razón que no exista armonía ni comprensión, la convivencia es insostenible dentro del mismo. El cónyuge que proponga la demanda ante una autoridad competente deberá aprobar. Gracias. Según lo que establece el numeral 9 del artículo 110 del Código Civil ecuatoriano vigente, el cual dice que el abandono injustificado por uno de los cónyuges por un tiempo más de 6 meses ininterrumpidos es una causal de divorcio. Y bueno, yo considero que sí, que el abandono injustificado es una causal de divorcio, pero con lo que no estoy de acuerdo es con el tiempo que el cónyuge que quede en abandono debe esperar para recién entablar una demanda de divorcio, puesto que el cónyuge que quede en abandono, independientemente de cuáles fueron las causas por las que se originó el abandono, es el que debe llevar con toda la responsabilidad y con todas las obligaciones que conlleva la sociedad conyugal. No olvidemos que el divorcio es una opción que se le presenta a los cónyuges para que le den fin a la convivencia conyugal y demás obligaciones conyugales. Muchas gracias. Respetando el criterio de mi compañera, yo considero que la mera separación de los cónyuges no se debe entender como abandono para entablar una demanda de divorcio, considerando que en el artículo 110, numeral 9, establece el abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de 6 meses ininterrumpidos. Este artículo hace referencia al abandono injustificado como una causal de divorcio, sin que esto signifique que el abandono sea el único motivo de separación de los cónyuges, o en su efecto, que esta sea la única causal de divorcio ante una separación de los mismos, existiendo motivos como el adulterio, tentativa contra el otro y otras causas justificativas para entablar una demanda de divorcio. Gracias. Agradecemos a todos los participantes en este conversatorio por emitir su criterio. Como conclusión, respondemos a la pregunta planteada al inicio. ¿La separación de los cónyuges se debe entender como abandono para entablar una demanda de divorcio? Este conversatorio ha concluido que sí, que el abandono o separación física de los cónyuges sí se debe entender como abandono para entablar una demanda de divorcio, debido a que, a pesar de que uno de los dos cónyuges se quede en abandono o ingrese en situación de abandono, las responsabilidades conyugales no terminan, y esta es la razón por la que nosotros hemos emitido nuestro criterio con respecto a que sí, que la separación física o temporal y ininterrumpida por más de 6 meses, como lo dice en el literal 9 del Código Civil ecuatoriano vigente, esta sí se debe entender como abandono para poder entablar una demanda de divorcio, ya que si las responsabilidades que se encuentran en la sociedad conyugal o que se admitieron en la sociedad conyugal no paran, son permanentes y estas no acaban cuando el otro cónyuge se va. Entonces, esta ha sido nuestra conclusión. Somos el grupo número 5 de Derecho Civil, Universidad Técnica de Manabí.